Escuche muy bien este dato, porque los estados depresivos en la población costarricense aumentaron en un 50% desde el inicio de la pandemia en marzo pasado, según un estudio de la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Nacional. Esta mañana nosotros queremos ser de mucha ayuda para ustedes si están pasando por esta situación y poder brindarles estas herramientas para que usted salga adelante. Nos acompaña el médico neuropsiquiatra Jorge Mario León Salas para aclararnos varias dudas. Además, queremos comentarle que si usted tiene alguna duda o quiere compartir algún testimonio, también lo puede hacer a través de la página de Facebook de Buen Día o bien por medio del WhatsApp 6087-7777. Doctor, buen día. Buen día, Nancy. Gracias por acompañarnos esta mañana. Es un gusto estar acá otra vez. Muy importante. Empecemos conociendo qué es la depresión, doctor. Claro, yo creo que la depresión es importante definirla bien, entenderla bien, pero también redireccionar un poco hacia el impacto que puede tener. Estamos hablando que la depresión o los trastornos depresivos son más de 300 millones de personas alrededor del mundo que están sufriendo esta condición y la primera causa de discapacidad funcional en la población mundial. Entonces podrán imaginarse que esto es una enfermedad que nos ataca o podría atacar a cualquiera de las personas en el mundo. Costa Rica no es la excepción. La depresión entonces es una serie de síntomas, signos y síntomas que afectan la funcionalidad de una persona y que están caracterizados por un estado de ánimo depresivo o tristeza que se ha prolongado por un tiempo más de lo normal y que además va acompañado de esta falta de motivación, energía. Eso cumple con una serie de criterios diagnósticos en los cuales nosotros nos basamos en una guía que le llamamos DSM-5 o el CI-10 para una clasificación diagnóstica y que con un conjunto de síntomas podemos llegar a ese diagnóstico como una enfermedad propiamente diagnosticada. Sí, porque a veces decimos, es normal llorar, es normal estar triste, pero ¿qué tan normal o hasta qué punto debemos alertarnos? Exacto. Y eso es una de las preguntas que creo que tal vez si hoy podemos dejarlas bien claras, nos llevamos un gran mensaje para la casa. Y es el hecho de que podamos diferenciar la tristeza de la depresión. En la jerga coloquial, usualmente lo escucha uno, dice, no, vaya ando medio depre. Y es una situación que va más allá de poder entender que es una condición que está hoy y que mañana puede fluctuar y que mañana puede cambiar. La depresión se mantiene, ese estado de ánimo depresivo por más de 2 semanas. Impacta la funcionalidad. Entonces ya la persona deja de trabajar o deja de ir al colegio, a la escuela, a la universidad. Es decir, hay un impacto en la funcionalidad, en cómo esa persona se desenvuelve en el día a día. Entonces la tristeza puede ser desde una fluctuación normal de nuestro estado de ánimo, que podemos tener alegría, podemos tener tristeza, pero puede fluctuar en el día y eso no significa que una persona tenga depresión. Pero si esa tristeza, acompañada de los 9 criterios diagnósticos que tenemos para un trastorno depresivo, impactan en la funcionalidad de esa persona, ya esa persona no funciona como antes, entonces estamos ante una depresión o un síndrome depresivo. Tengo otro dato, doctor, aquí, que según el Ministerio de Salud, los casos notificados de depresión en el 2020, en su mayoría fueron de 30 a 34 años. ¿Es esto frecuente? Es muy frecuente, no solo en Costa Rica, sino que en la mayoría de latitudes. Costa Rica, específicamente estos datos que tenemos del Ministerio de Salud, gracias a la Secretaría Técnica de Salud Mental en el Ministerio, nos arrojan datos muy importantes que calzan con la estadística mundial. La población económicamente activa incluye una serie de factores de riesgo que podrían estar más propensos o más vulnerables a un trastorno depresivo. Y esto tal vez la forma más sencilla y es la forma en como yo trato de explicárselos a mis pacientes, tiene que ver con diferentes ejes, yo lo defino así. El principal eje que podría ser la parte genética, en donde pues entonces si hay un antecedente en la familia de alguien que tenga síntomas depresivos o cualquier enfermedad mental, ya la coloca usted, Nancy, en ese caso, a una persona de mayor riesgo para tener cualquier enfermedad mental. Pero si además estamos tomando en cuenta el otro pilar que tiene que ver con toda la biología y cómo tu cerebro funciona. Aquí esos famosas sustancias que escuchamos que son los neurotransmisores, la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, toda la serie de neurotransmisores que hacen que el funcionamiento de la neurona sea el adecuado. Y un tercer pilar que tiene que ver con los factores psicodinámicos socioculturales. Entonces, antes escuchábamos muy frecuentemente que la depresión es porque algo me pasó en la vida o porque tuve una circunstancia muy difícil. Y ahora encontramos depresiones que le llamamos sonrientes, que en teoría, o por lo menos lo que lo dicen los pacientes, es que todo en su vida está normal,
su trabajo está estable, su universidad está estable, su pareja está estable, pero aún así tienen estos síntomas depresivos. Entonces eso nos hace pensar que la depresión o los síntomas depresivos no son únicamente por lo que me pasa en la vida, sino que son estos tres pilares que se combinan para que una persona pueda tener un síntoma depresivo. Lo genético, lo biológico y lo sociocultural. ¿Cómo se le llama a esta depresión? Esa es la depresión, el trastorno depresivo. Pero cuando la persona se siente que todo está bien en su vida. La depresión sonriente. Sonriente. Decimos, todo está bien en mi vida, y muchos de mis pacientes que tal vez han llegado a mi consulta me dicen, doctor, yo no tengo por qué quejarme. Mi trabajo está bien, mi familia está bien, yo tengo salud. ¿Y qué sienten, doctor? ¿Qué manifiestan? Ahí nos vamos tal vez a todos los criterios diagnósticos que tienen para una depresión, que tiene que ver con que hay un trastorno del sueño, hay un trastorno en el apetito, hay una decaída en el estado de ánimo, una tristeza prolongada, hay una falta de energía, de motivación o de ganas de hacer las cosas, hay una pérdida en el deseo sexual y una falta de concentración, memoria o funciones mentales o cognitivas que le llamamos. ¿Existen diferentes etapas de depresión? Más que etapas, yo diría que es severidades, ¿verdad? Entonces, podemos tener grados de severidad en donde podríamos tener un episodio depresivo que sea leve, moderado o severo, pero eso lo incluye dentro de una sombrilla que sería todo el síndrome depresivo. Hay una condición que, por decirlo así, es un trastorno depresivo leve que tendría que ver con la distimia. Tal vez algunos pacientes o algunas personas se pueden identificar con esto, que me dijeron, a mí me dijeron que yo tengo una distimia y no un trastorno depresivo mayor. ¿Es eso diferente? Es que justamente tiene los mismos síntomas, pero el grado de funcionalidad no le afecta tanto. Es decir, podría tener todos los mismos síntomas, pero su grado de funcionalidad le permite todavía trabajar o todavía medio funcionar y tener una pareja, estar estable económicamente, pero los síntomas depresivos, si los revisamos, es una serie de más de 5 de esos criterios diagnósticos. Entonces, eso es un episodio depresivo leve o distimia, y tenemos los episodios depresivos mayores, que ahí sí están en leves, moderados y severos. Cuando hablamos de severidad o los casos más severos de episodios depresivos, cuando estamos teniendo ideas de muerte. Esos pensamientos negativos, intrusivos que nos llegan, que la vida no vale la pena, que yo no quisiera vivir más, entonces ahí sí podríamos tener inclusive gestos suicidas o intentos suicidas, ¿verdad? Que sería el final que no quisiéramos llegar y que tratamos de evitar a toda costa. ¿Cómo diagnostican la depresión, doctor? La depresión es un síndrome, y eso significa que tiene signos y que tiene síntomas. Y como síndrome tiene toda una clasificación de criterios diagnósticos en los que nosotros nos guiamos. Y eso es como por decirlo así, nuestra lista de criterios diagnósticos para cumplirlos y poder llegar al diagnóstico. Eso no significa que la depresión simplemente es una receta de cocina en donde yo voy, ¿verdad?, seleccionando cuáles son los síntomas y llego al diagnóstico. Es mucho más complejo que eso. Una valoración médica siempre aquí es importante, porque de pronto podrían haber condiciones médicas que simulan una depresión y es una enfermedad que le llamamos, o mal llamada, organicidad. Encontramos una tiroides alterada, alguna condición metabólica, alguna condición hormonal, pero además también podrían haber todos estos criterios diagnósticos asociados a algunas otras condiciones, que tal vez podría ser el consumo de sustancias o una enfermedad que inicialmente empezó con síntomas depresivos, pero que evolucionó a una psicosis. Y estamos hablando de un espectro totalmente diferente: esquizofrenias, trastornos afectivos bipolares, trastornos esquizoafectivos. Entonces, la afinidad diagnóstica no es simplemente en tener los criterios diagnósticos, sino que es todo un abordaje que especialistas en salud mental podemos hacer para poder llegar a ese diagnóstico. Ahí está lo importante, lo primordial es buscar ayuda con un especialista. Yo creo que el mensaje más importante es que si yo estoy considerando que la información que es fidedigna, que me lo pasó un doctor, que lo encontré en la Organización Mundial de la Salud, en la página del Ministerio de Salud, y yo calzo con esos síntomas, podría ser el primer tamizaje que uno mismo se hace. Es decir, el primer encontronazo con algunos de los síntomas que podrían asociarse a una enfermedad. Y si yo tengo algunos de esos síntomas y calzo con la mayoría de ellos, también entonces puedo buscar una ayuda. Ahí vamos escalonando a cuál es el especialista que debería valorar según la complejidad del caso. Queremos agradecerle a todos ustedes por los comentarios que nos están haciendo a través de la página de Facebook de Buen Día, y quiero leerle una consulta, doctor. Dice una televidente: tengo 46 años y siento mucha tristeza, que a pesar de todo estar bien, quedé sin trabajo, ya no quiero salir de mi cuarto, me duele el pecho, tengo taquicardia, no duermo
y lloro. Le pregunta, ¿eso es depresión? Ok, vea, entonces vea qué bonito este caso. Esta muchacha que nos pregunta nos hace una lista de una serie de síntomas que podrían calzar específicamente con una depresión. Y lamentablemente muchas veces los criterios diagnósticos no vienen solos, en el sentido de que la depresión no viene sola, a veces viene acompañada con ansiedad o viene acompañada con algunos otros síntomas que son físicos y son somáticos, ¿verdad? Entonces esos dolores de cabeza, las migrañas, las colitis, las gastritis, las alergias en piel. Entonces ahí ese es el primer, lista de criterios diagnósticos que ella podría considerar y que sería importantísimo que busque la ayuda para clarificar si esto es una depresión o si es una tristeza. El criterio diagnóstico también tiene que ver con la cronicidad de los eventos o de los episodios o de los síntomas. Entonces, si estamos más de 2 semanas con esa tristeza prolongada, la probabilidad es que esta persona tenga una depresión y tal vez no se haya dado cuenta. Queremos, además de tener al doctor aquí presente, queremos presentarles también o que se una a esta entrevista a Vanessa, a quien le vamos a proteger su identidad. Y de antemano, Vanessa, agradecerle por su testimonio, por su valentía de estar aquí y poder también ser voz para muchas otras personas que están atravesando por lo mismo que usted pasó. Vanessa, bienvenida. Gracias. ¿Hace cuánto, Vanessa, se dio cuenta usted que estaba atravesando por una depresión y cómo se dio cuenta? Nancy, hace aproximadamente unos 6 años, como en el 2015 más o menos. Ahí, ¿qué fue lo que pasó conmigo? En mi caso, soy una persona muy sociable, una persona que me encanta ser feliz y hacer feliz a los demás, pero poco a poco dejé de sentir ilusión por las cosas que antes me entusiasmaban. Eso fue como el primer indicio, como algo me gusta hacerlo mucho y ya definitivamente no quería hacerlo. Entonces, eso incluía los hobbies, pasatiempos, también solamente quería estar durmiendo. Pasaba durmiendo, podía dormir perfectamente todo el día y también dormía a la noche. Vanessa, ¿y tomaba algo para provocar el sueño? No. No necesariamente. No, yo solo dormía, simplemente me daban muchas ganas de dormir solitas, el cuerpo me tiraba a la cama, quería que automáticamente estuviera en la cama. Entonces, ¿qué pasó con eso? Automáticamente me lleva a un sedentarismo terrible. Y ese sedentarismo a un aumento de peso increíble también. Entonces cada vez aquello se siente que se va hundiendo más, que se va metiendo como en un hueco. Yo lo ilustro así, me imagino como cuando están haciendo una alcantarilla. Y entonces se están construyendo y meten y uno cae en esa alcantarilla y no tiene cómo salir, sino que cada vez más bien está como más adentro. ¿Cómo tomó su familia esto? Bueno, en el caso de mi esposo, que fue es el más allegado, lo tomó con calma, pero no por eso dejó de tomarle importancia, porque nosotros, en nuestro caso particular, creemos firmemente que la enfermedad existe y que es un descontrol químico en el cerebro que necesita ayuda, así como tal una persona que es hipertensa necesita ayuda para que su corazón trabaje bien y pueda salir adelante, pues en este caso es otro órgano muy importante que es el cerebro. Entonces mi esposo sí buscó ayuda, la que era necesaria. Leímos mucha información antes, información confiable, fidedigna, y entonces nos dimos cuenta que encajábamos en esa situación que estaba pasando y mi esposo pues me llevó a un médico especialista. Cuéntenos cómo fue ese proceso. ¿Usted recibió algún medicamento, Vanessa? Sí, ese proceso es un poco tedioso, diría yo, porque el organismo reacciona diferente en cada persona. El medicamento reacciona diferente en cada persona. Entonces yo lo ilustro así, como que te están tocando la caja de breaker. El médico no sabe que te va a hacer bien, tiene que probar, pero uno tiene que colaborar. ¿Cómo colabora uno? Bueno, haciendo caso a los criterios que diga el médico. Ahora, cuando el médico vuelve a poner una cita, que la pone pronto, menos de un mes, para ver cómo trabaja ese medicamento, ahí uno explica cómo trabajó. Entonces, explica al médico
si se siente mejor o si quizás empeoró. En una ocasión tuve un medicamento que lo que me ocasionaba a mí era ataques de pánico. Entonces, cuando llegué a la consulta y el doctor me preguntó, yo estaba peor. Entonces, tuvieron que probar con otro medicamento. Y eso no me hizo sentir como de que, ay, esto no sirve, o cochinada, esto no es cierto, mire, estoy peor. Porque no hay que pensarlo así. Hay que pensarlo como que mi organismo, ¿a qué es lo que se va a adaptar? Y entonces hay que tener paciencia. Vanessa, ¿qué diría usted que es lo que más le ha ayudado en este proceso a salir adelante? Bueno, a mí me explicaron, mi médico especialista, que en la depresión podemos dividirla en 4 partes. A veces los pacientes pensamos que la pastillita va a ser mágica y que con solo tomar un medicamento ya todo va a cambiar, pero no. Hay que llenar 4 partes en la vida de uno. La podemos dividir en 4 partes de una persona que tiene un trastorno depresivo. La parte sociable es muy importante, no aislarnos. A mí, por ejemplo, me prohibieron la ida a la cama durante el día. Entonces, abrir cortinas. Ocuparse ¿verdad? más. ¿Perdón? Ocuparse más. Sí. Entre más ocupado, menos preocupado. Ese es un lema también. Entonces, el otro es la alimentación también, porque cuando se tiene depresión, usted no quiere nada. Si comió bien y si no comió, pues también. Y si lo que había de comer no es sano, no es nutritivo, pues usted lo que ocupa es llenar algo que su cuerpo está sintiendo en ese momento, pero no es lo correcto. Entonces hay que esforzarnos por comer bien, alimentarnos bien, por tomar el medicamento, pero también hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio, la pastilla y ahora sí la alimentación va a hacer que el cerebro empiece a trabajar de forma un poco más normal y a liberar las sustancias que nos están impidiendo llevar una vida normal. Pero lo más importante también en mi caso fue empaparme en sentido espiritual. Siempre, 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 porque cuando yo leo la Biblia, a mí me ayuda a ver de que esto es temporal, me ayuda a pensar de que hay una esperanza y de que las enfermedades ahorita van a ser más bien cosas del pasado. Entonces, eso me infunde esperanza, me ayuda muchísimo al compartirlo con otros también, y eso pues me da ánimo para seguir adelante. Y cuando yo estoy en un episodio caída otra vez, porque pasa, a veces está uno bien por un tiempo, por otro momento cae de nuevo, siempre recuerdo, bueno, la vez pasada saliste de esta, entonces esta vas a salir, para no darme por vencida. Carla, perdón, Vanessa, ¿cuál sería su mensaje final para esas personas que en este momento la están escuchando? Que no se den por vencidas, que lo vean de una manera positiva, que salgan de ese tabú de que eso no existe o de que eso no se debe hablar, que cuando se sientan mal siempre tengan un buen amigo con quien conversar, porque un amigo verdadero es un hermano nacido para cuando hay angustia. Entonces, si tienes un amigo a la par y estás empezando a tener esos pensamientos negativos que están muy lejos de la realidad, llama a ese amigo y sé muy franco y dígale, mire, me estoy sintiendo así, me siento mal. Un amigo va a escuchar. Muchas veces lo que necesitamos simplemente es ser escuchados, no otra cosa. Cuando uno es escuchado, siente alivio, su corazón se alivia y entonces pasa. Entonces, quien está pasando por esto, no tenga vergüenza, no tenga miedo de ir y buscar ayuda también. ¿Por qué? Porque los médicos, los sanos no necesitan un doctor, pero los enfermos sí. Y tal como una persona es diabética o es hipertensa, va y busca un médico y no le da pena tomar un tratamiento, pues ¿cómo nos va a dar vergüenza tomar un tratamiento que tal vez nos va a ayudar a llevar una vida normal? Doctor, ¿usted quisiera preguntarle algo a Vanessa? Más que preguntarle, yo creo que agradecerle a Vanessa por ese testimonio. Yo creo que muchas de las personas que nos están viendo y escuchando podrían relacionarse, identificarse con esta historia. Es una historia que yo escucho constantemente en las consultas, una de las principales razones de consulta. Y como lo sabemos, es una de las principales discapacidades a nivel mundial. Hablar sobre la depresión y hablar sobre los episodios de enfermedad mental en general nos da la oportunidad también de evolucionar y crecer como personas y poder conectarnos con aquellos que tal vez no habíamos tenido la oportunidad de hablar o aquel familiar que tal vez no habíamos
tenido la cercanía, aquella amistad que no nos conocía tal vez tan bien, y con esa imagen que queremos siempre dar de que todo está bien, hay momentos en donde no se está bien, y yo creo que el COVID nos lo ha enseñado muy bien. Hay momentos en donde no estamos bien, y eso también es parte de la vida, es parte de poder generar cambios y poder generar estrategias diferentes para poder lidiar con una enfermedad como esta. Específicamente lo que rescato yo de lo que dice Vanessa es el poder tener todas esas herramientas, que no es solo lo farmacológico. Yo no quisiera que los psiquiatras nos vieran como el pastilloólogo, porque no lo somos. Trabajamos sobre otras herramientas que también, aparte de lo farmacológico, puede ser la parte física, nutrición. Ella lo mencionó, lo mencionó en tres partes: exacto, alimentación, ejercicio y medicamento. Y si volvemos a lo que les decía yo de los pilares, que es lo genético, lo biológico y lo sociocultural, lo genético hasta la fecha todavía no lo podemos cambiar, no tenemos una terapia para poder cambiar nuestros genes y quitar esa vulnerabilidad, pero lo biológico y lo sociocultural sí podemos trabajar, entonces tendríamos ganancias sobre la depresión y episodios depresivos. Vanessa, muchísimas gracias. Gracias. Con todo gusto para servirles, y que sepan que se lleva una vida completamente normal. Así es. Siempre podemos seguir sonriendo. De eso se trata. Muchísimas gracias, Vanessa, y lo mejor para su vida y para los suyos. Doctor, hablemos ahora del medicamento, ahora que ya lo mencionaba, y también que mucha gente piensa que no quiero tomar medicamento, quiero salir de esto de otra manera sin medicarme. ¿Qué tan necesario es el medicamento en una persona depresiva? Los medicamentos es una estrategia más, y como les decía, es una herramienta que como psiquiatras tenemos para poder lidiar con esta enfermedad. No necesariamente todos los casos son candidatos a la medicación. Pueden haber algunos casos leves que no requieran medicación y que puede ser una psicoterapia, en los cuales los profesionales como psicología nos pueden ayudar también en este proceso junto con los psiquiatras. Además, establecer todas esas plataformas sociales que nos van a beneficiar: el ejercicio, la nutrición, la calidad del sueño, el acompañamiento emocional, la red de apoyo familiar. Muchos de estos pacientes que a veces no requieren una medicación, yo los paso a la consulta, a los familiares, para que entiendan, saquen dudas, podemos ver cómo podemos apoyarlos. A veces, y con frecuencia, me topo que las personas le dicen: mamita, póngale ganas, échele ganas, esto es una cuestión de actitud. La depresión no es una cuestión de actitud, y esas frases pueden más bien hacer un daño muy grande a la persona, en el sentido de sentirse culpable, que a pesar de que yo le echo ganas, no logra salir adelante. Entonces son todas estas herramientas con las que podemos trabajar. Si de pronto la severidad del episodio depresivo va en aumento, o identificamos algunos factores de riesgo, entonces es mejor el utilizar la medicación. Medicación que puede ser exclusiva para la depresión, o pueden haber depresiones que también son bipolares, entonces hay otro tipo de medicamentos que utilizamos en estos casos, y lo individualizamos, entonces cada caso es diferente, y por eso es importante que no es que si a mí me hizo bien tal medicamento, entonces yo se lo recomiendo a la vecina, porque para eso estamos los especialistas, en poder caracterizar el cuadro clínico y saber y escoger el mejor tratamiento. Qué importante eso, doctor. Ese mensaje es muy importante. No compartir su medicamento. A mí me sirvió, tómeselo usted. ¿Puede ser esto más peligroso aún? Puede ser sumamente peligroso, ¿verdad? El medicamento que estamos prescribiendo es precisamente para una persona individual, que hemos caracterizado la enfermedad, que sabemos cuáles son los factores de riesgo y que calzan el perfil de efectos secundarios o de respuesta clínica que esperaríamos en esta persona. Doctor, tenemos un video de una televidente que quiere compartirnos también algo. Claro. Vamos a escucharlo. Buenos días, Nancy. Buenos días, doctor. Yo padezco de estrés postraumático, me quedé sin trabajo, estoy pasando por un cuadro de depresión, disociativo, paso muy alterada en el día, casi siempre paso enojada y no sé por qué, no sé si se debe a lo mismo de la depresión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por compartirnos este testimonio. Yo creo que también es de valientes, doctor, ¿verdad? Sí. Y qué dicha que la gente se está animando a hablar de estas condiciones y de compartir sus experiencias, porque eso es lo que quisiéramos con estos espacios. Lo que nos dice ella específicamente es algo que con frecuencia en la consulta lo topamos, que es que la depresión no viene sola. A veces viene acompañada de síntomas depresivos, ansiosos, o a veces viene acompañada de trastornos de personalidad, a veces viene acompañada de adicciones,
a veces viene acompañada de trastornos muy severos del sueño. Entonces, precisamente la individualización de cada caso lo que nos permite saber cuáles son tal vez los mejores medicamentos, pero también cuáles son las plataformas psicosociales que podría esta persona acompañarse. De pronto una psicoterapia podría ser la forma en poder identificar cuáles son los mecanismos de defensa que mi personalidad tiene. Y de pronto saber que yo cada vez que entro en un episodio depresivo empiezo a reprimir. Y entonces aquí nada pasó, o lo anulo, o no lo hablo, o me encierro, trato de no comentarlo. A veces pueden haber mecanismos de defensa que son más disruptivos, como es el famoso acting out, que le llamamos, que es actuar la conducta. Entonces yo no puedo hablar de mis emociones y lo que hago es actuar mis emociones. Entonces mucho de la irritabilidad que a veces encontramos asociados a los episodios depresivos. Ese enojo, es que nos decía ella, que yo me encuentro enojada, irritable la mayor parte del día. Muchas veces con una psicoterapia que nos permite identificar que eso es un mecanismo de defensa, lo podemos modificar o cambiar a algo que sea mucho más funcional. Y aunado a la medicación, a plataformas sociales, ejercicio, nutrición y sueño, podría perfectamente mejorar en un tiempo más corto y más rápido. Doctor, qué importante es el papel de la familia, porque me pongo a pensar que de repente la persona pase llorando o de repente se enoje, se sienta triste y que le digan, ay, ya, eso no es nada, o ven, salga, póngase, o sea, esas actitudes. ¿Qué debemos nosotros como familiares con una persona con depresión o con estos síntomas, qué debemos hacer para que no se sienta más bien peor? La familia es un gran recurso y es un recurso que nosotros no lo valoramos tanto. Aquellos que hemos tenido la posibilidad de estudiar en el extranjero y que vemos otras culturas, las culturas escandinavas, en donde tal vez el impacto familiar no es tan importante. Costa Rica todavía es una cultura muy familiar y eso significa, para los que nos encargamos de la salud mental, en un apoyo, en una red de apoyo. Esa red de apoyo tiene que estar psicoeducada, tiene que conocer los síntomas, tiene que conocer los signos de alarma, cuándo llevar a un servicio de emergencias, cuándo consultar, cómo de no dejar pasar algunos signos de alarma o aquellas circunstancias que podrían significar un riesgo o mayor vulnerabilidad para la persona. Entonces, efectivamente, la familia se convierte en una red que es parte del tratamiento. El acompañamiento emocional, el poder entender que estas circunstancias y qué cosas decir y qué cosas no decir son claves para que también la persona se pueda sentir acompañada y además empezar a evolucionar adecuadamente. Un televidente le consulta, en mi familia hubo COVID a final de año, mi papá murió de eso, la tristeza ha sido muy grande, con más días malos que buenos. ¿Cómo puedo manejar la situación para que no se salga de control? Eso es una pregunta muy interesante y gracias por hacerla, porque con frecuencia es una de las preguntas con que me topo, que si nosotros deberíamos medicalizar el duelo, que si las personas que han tenido un duelo deberían recibir algún tratamiento para poder soportar o sobrepasar ese duelo. No necesariamente todos los duelos se medican, pero sí es cierto que la vulnerabilidad de una persona con factores de riesgo identificados pueden hacer que sea mejor el uso de algún medicamento, no específicamente porque estemos tratando el duelo, sino porque tiene otros factores de riesgo que nos hace pensar que tal vez esa persona podría tener episodios recurrentes o que podría tener otros factores de trastornos de conducta o de mecanismos y patrones de conducta que los hacen más vulnerables. Adicciones, trastornos del sueño o alguna otra condición. Doctor, para ir cerrando, hay un dato que no quiero dejarlo por fuera, y es que la mayoría de los casos de intentos de suicidio notificados en el 2020, según el Ministerio de Salud, fueron en edades entre los 15 a los 19 años. Chicos muy jóvenes, ¿a qué se debe esto? Cada vez lo estamos viendo en personas más jóvenes y esto tiene que ver con que el proceso de maduración, a pesar de que es multifactorial, hay muchos factores que intervienen con esto y eso es casi que un tema aparte que podríamos hacerlo en otro momento, Nancy, pero sí es cierto que al ser multifactorial y las personas en periodos de 12 a 19 años todavía el cerebro está en formación. Eso significa que todos los mecanismos de defensa que estamos teniendo, ahí vemos la gráfica de cómo son las poblaciones de los 15 años mayores con mayor intentos de suicidio, sobre todo y en estas condiciones en nuestro país. Entonces, los mecanismos de defensa que están en construcción
Es decir, cuáles son mis rasgos de personalidad, que yo estoy en un momento de adolescencia, de construcción, se ven mucho más vulnerables cuando hay síntomas que no necesariamente se verbalizan, más bien se actúan, o que nos da pena contarlos, o que son atípicos también. Entonces, no es la típica depresión de un adulto en edad funcional, que es económicamente activo, sino que tal vez pueden tener mayor irritabilidad y menos tristeza, más aislamiento y menos llanto. Entonces, este tipo de síntomas atípicos a veces se nos pasan, no le damos la importancia, creemos que es parte de la adolescencia, creemos que es parte de un trastorno propio de la conducta de un adolescente, cuando en realidad están teniendo signos de alarma que deberíamos llamar la atención. Pero doctor, ¿cómo abordamos esto con los jóvenes? Porque su respuesta es no necesito ayuda, no quiero nada, generalmente. Sí. Algunos sí aceptan la ayuda, pero generalmente escuchamos estoy bien, no quiero nada, y más bien se molestan. Sí, entonces no necesariamente tiene que ser hacia la entrevista, que yo lo pueda perseguir al adolescente para preguntarle cómo está y que me cuente cómo está, pero sí puedo establecer redes de apoyo que nos permiten hablar del tema, ¿verdad? Cuando la persona empieza a escuchar del tema se puede identificar y entonces ya esto es una puerta que abrimos. Además de eso, evitar el bullying, la psicoeducación en las escuelas, el hablar de estos temas en las escuelas, el hablar de estos temas en la casa, saber que si yo tengo factores de riesgo en mi genética, también eso hace un adolescente mucho más vulnerable, que si ha tenido trauma emocional infantil o que si ha tenido alguna condición emocional muy difícil en sus etapas más tempranas, también lo pone en mayor riesgo. Entonces, conforme conocemos más, no es que nos lo podamos entrevistar mejor al adolescente, pero sí apoyarlo a que su desarrollo sea más normal. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Sabemos que muchas personas que están en casa y que puedan estar pasando esto, esta entrevista puede ser de gran ayuda. Claro que sí, esperemos que sí. Yo tengo solo 2 recomendaciones que me encantaría hacerlas. Yo siempre se las digo a mis pacientes. Tiene que ver con que nosotros lo que no hablamos lo interpretamos. A veces interpretamos la conducta sin preguntarla, sin hablarla, y eso pasa mucho en adolescentes, justamente de lo que estábamos hablando. La depresión necesitamos hablarla para no interpretarla inadecuadamente. Y lo que no se entiende no se puede cambiar. Yo necesito entender las cosas para poder cambiarlas. Eso es un instinto humano. Necesitamos entender más de la depresión, hablar más de esto, tener estos espacios para que podamos conversar del tema y buscar otras redes de apoyo. El Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud tiene una serie de información que podemos ir a través de internet, ahora que está de moda toda la parte virtual, poder tener mayor información y educarnos más. Gracias, doctor. Con ese mensaje nos quedamos. Si usted desea mucha más información, lo puede localizar al teléfono 2522-1000 o a sus redes sociales como Dr. Jorge M. León. Que tenga buen día, doctor. Igualmente, Nancy.